Debió haber revisado antes sus leyes. Sabe que con 2 inspectores no puede tener bajo control a 1.200 minas de cobre. Hasta que sucedió una desgracia, comienzan a revisar las leyes y las condiciones de vida de los mineros, como sucedió en México después de Pasta de Conchos, que nos anunciaron que iban a haber nuevas leyes y nuevas sanciones, y que finalmente no sirven. No sirven cuando las empresas, como la de Chile, como Grupo México, como el Bóker, como la mina Lulú, como Vertical 4, como toda esa lista que tenemos desde hace 5 años, por encima de lo que dice el Estado y por encima de lo que dicen las leyes, sacan minerales y sacan riqueza que le pertenece a la nación. En 1889 encontramos el primer registro de un siniestro en una mina de carbón en Coahuila. Fallecieron 300 mineros chinos. En 1889, 300 mineros chinos que dejaron dentro de la mina El Hondo. Lo que hicieron fue levantar un monumento, como han pretendido hacerlo en Pasta de Conchos, y sin tener ni siquiera la lista de los nombres de estos 300 mineros, empezaron a poner Juan Yong, Pepito Chang, una lista de nombres inventados, y eso fue lo que se hizo en 1889. Fueron 300. Intenten llevar la cuenta, por favor. En 1902 mueren 136. En 1907 mueren 16. En uno y en otra mina otros 5. En 1908 mueren 300. En 1910 mueren otros 300. En 1921 mueren 6. En 1925 41. En 1934 57. En 1938 36. En 1938 otros 69. En 1939 7. En 1942 4. En 1948 2, 4, 5, 8. En 1963 10. En 1968 2. En 1969 153. En 1973 6. En 1976 9. En 1979 10. En 1984. En 1988 37. En 2001 12. En 2002 13. En 2006 65 en Pasta de Conchos. Son más de 1.200. A los únicos que no rescataron fue a los de Pasta de Conchos. En la región carbonífera se rescatan a los sobrevivientes y se rescatan los restos de los mineros fallecidos. En un siglo se han rescatado más de 1.200 personas. Si la mina en Chile no es de carbón, es de cobre, es de oro y no es comparable, sí es comparable el registro, que es bastante conservador, de los rescates en la zona carbonífera. Comparten el mismo yacimiento, comparten las mismas condiciones de gas, comparten los mismos mantos subacuáticos, comparten los mismos problemas de indolencia de las empresas y han sido rescatados más de 1.200. Solo en Pasta de Conchos no se han rescatado. Y no se rescataron no por falta de voluntad de los rescatistas, y me parece a mí que también Chile y lo que vimos ahí debe ser también un reconocimiento a los rescatistas que hicieron el intento en Pasta de Conchos, a los rescatistas que nos devolvieron a Plutarco después de estar una semana bajo tierra y que algunos de ustedes tuvieron la fortuna de conocer. Todos esos rescatistas que han sacado más de 1.200 personas también son de Coahuila. Saben cómo rescatar, saben cómo hacer su trabajo. La diferencia entre lo que le sucedió a Plutarco y lo que sucedió en Pasta de Conchos se llama Grupo México, y se llama Gobierno Federal, y se llama Partido Acción Nacional. Plutarco estuvo una semana en un pozo donde no habían condiciones de seguridad, un pozo que le habían prohibido meter a los trabajadores en octubre, un año antes de que Plutarco quedara atrapado, y siguió operando esa mina a la vista de todos, sin importar. No habían planos, no había sistema de ventilación. Se rompe la pared de la mina y se inunda. Muere Ramón y Plutarco queda 8 días. Plutarco quedó atrapado el viernes
30 o 31 de julio. Y el lunes 2 de agosto, el delegado de Coahuila, Miguel Rocha, envió las condolencias a la familia de Plutarco. Lamentó la muerte de Plutarco. Y además se atrevió a decir que había hablado con las familias y que le iban a dar una pensión y que se le iban a tramitar de forma gratuita. Plutarco está vivo por los rescatistas de Altos Hornos de México, por los rescatistas que solidariamente se acercaron de otras empresas, se llevaron equipo y se metieron y se arriesgaron para sacarle con vida. La diferencia entre Chile y México es que allá los dan por vivos y aquí los dan por muertos. Y prueba de eso es lo que dice el delegado. Prueba de eso es que hay más de 1,200 que han sido rescatados. Y Grupo México mintió. Les mintió a los rescatistas que llegaron, porque dijo que la explosión había sido en un lugar y no era cierto. Les mintió a la opinión pública, porque aseguró Salazar que era una mina de alta tecnología cuando no tenía ni siquiera una cuerda de vida, cuando se había parado el ventilador en el turno anterior, cuando no habían servido las telesillas, cuando estaba descompuesto un transformador, cuando el último que entró a arreglar un transformador a la 1 de la mañana. Les mintió a la opinión pública y en los mapas que entregó diciendo que estaban muertos y dónde habían quedado, en esos mapas hasta faltaban mineros. Les faltaban mineros, pero no importaba. No importa que digamos que sean 64, 70 o 50, no los vamos a sacar. Ningún gobierno, ni el de Chile, y menos este gobierno que llegó ilegítimamente, puede soportar el hecho de que se haga el rescate en Pasta de Conchos y que se haga evidente que si bien los sobrevivientes murieron no por culpa de los rescatistas, no por el agua ni por el gas Grisun, sino por la indolencia del gobierno mexicano. Gracias. Que reiteradamente las familias de manera verbal solicitaron en su momento a Vicente Fox que las recibiera, que pudiera atenderlas, pero sin embargo nunca hubo una respuesta de parte de ellos. Esta solicitud de audiencia que se presentó el día de ahora a las 11:50 de la mañana en la Presidencia de la República, en la Puerta Norte, fundamentalmente está planteando dos peticiones. Dice este documento que la audiencia personal que se solicita es para reiterarle nuestra petición por el reinicio de los trabajos de rescate de los restos de nuestros 63 familiares caídos de Pasta de Conchos por la negligencia de la empresa minera México y que aún se encuentran atrapados a 160 metros de profundidad desde el 19 de febrero de 2006. Queremos, dice la carta, mencionar de que existen dictámenes de expertos afirmando que siempre ha sido posible llegar a ellos y que en México existen equipos adecuados para realizar este trabajo. La experiencia reciente en Chile, donde hubo toda la voluntad gubernamental de rescatar a 33 mineros, los cuales estaban a 700 metros de profundidad, demuestran que es posible llevar a cabo este tipo de tareas. El documento que se presentó hoy a la Presidencia de la República dice finalmente: nuestra petición de audiencia personal es también para solicitar a su gobierno lleve a cabo medidas de carácter urgente para evitar sigan ocurriendo muertes en la zona carbonífera de Coahuila por el abandono de las empresas en materia de seguridad del trabajo. La existencia inexplicable de los llamados pocitos que exponen sin control alguno a los mineros en la zona debe traer como consecuencia su cierre definitivo. La explotación irracional del carbón por particulares, a pesar de ser un bien propiedad de la nación, está evitando que las autoridades laborales, de seguridad social y de economía actúen de manera eficaz y con responsabilidad. Le manifestamos que no hay una legislación que ponga un alto a los actos irresponsables de los patrones y a las omisiones de funcionarios que afectan la integridad, economía y salud de los mineros y sus familias. De este documento se está solicitando de nueva cuenta la entrevista con Felipe Calderón para demandarle una respuesta. También queremos señalar que para fines de noviembre estaremos en Ginebra otra vez cuestionando ante las instancias internacionales de la Organización Internacional del Trabajo la falta de cumplimiento del gobierno mexicano de diversos convenios internacionales que tienen que ver con la prevención
de riesgos de trabajo. En este momento hay una condena ya hacia el gobierno mexicano, derivado de una recomendación que se emitió el año pasado, en donde le está demandando el cumplimiento de diversas normas. Finalmente, lo que habrá que señalar es de que ya hay una respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual se le está dando un plazo de 2 meses para que pueda estar respondiendo a la exigencia también de una serie de violaciones a derechos humanos y normas de seguridad. La campaña es una campaña nacional e internacional y en todos los espacios que sea posible para lograr que este gobierno finalmente cumpla con su obligación de lograr de que se respeten los derechos de las personas, de su integridad y de su vida, y no solamente estar protegiendo los intereses de las grandes transnacionales.